Bueno, es el tiempo de nuestro hermano Daniel Cúcaro, que con tanta, ¿verdad? Que sabemos que el Señor lo utiliza a usted de una manera muy hermosa, así que con tanta hambre, porque siempre estamos hambrientos, pero siempre somos saciados por nuestro Dios. Y esta vez usted es el instrumento, nuestro Padre, esta mañana, así que el tiempo es suyo, hermano Cúcaro. Amén, gracias. En realidad siempre los predicadores nos beneficiamos cuando tenemos que compartir la palabra del Señor, porque nos obliga a estudiar y en particular en esta oportunidad yo me beneficio por el testimonio del hermano José. Obviamente yo no sabía de qué iba a hablar, cuál era su testimonio. Siempre los testimonios son hermosos de escuchar porque hablan de la forma en cómo Dios obra en cada una de sus hijos, en todas las circunstancias. No le hubiera dado 65 años al hermano José, se conserva bastante bien. Yo estoy por cumplir 67, no estoy tan bien como él, pero también vivo en el campo, hace 25 años que vivimos en el campo. Y tengo 4 hijos, 2 de ellos nacieron prematuros. Están bien, no tuvieron ningún inconveniente, gracias a Dios. Pero mi hijo mayor se casó hace 10 años, tuvo un hijo, y también los médicos le diagnosticaron un mal incurable. Para ellos, el problema de los riñones que tenían, no se desarrollaban los riñones, era mortal. Le dijeron así a mi hijo y a mi nuera: es mortal, va a morir, no hay ninguna posibilidad de que este niño se salve. Pero mi hijo y mi nuera, que son adventistas, claro, ellos dijeron: lo vamos a gestar igual. Lo que Dios diga, eso es lo que va a ser. Y durante los 9 meses de embarazo, los riñones no se desarrollaron. El bebé vivía porque estaba adentro del útero materno, pero no podía generar los líquidos necesarios para su propia subsistencia fuera del útero materno. Y seguimos confiando en Dios. Bueno, decimos: Dios es poderoso y puede hacer todo, como hizo en el caso del hijo del hermano José, puede hacer todo. Y lo que los médicos digan es útil, pero no es la palabra final. Solo que en el caso de mi nieto, los médicos acertaron con el diagnóstico. Mi nieto nació y a los 10 minutos falleció. No podía vivir fuera del útero materno. Pero no renegamos de Dios por eso, porque vemos que el Señor, al hacerlo nacer, Él queda preservado para la eternidad. Si sus padres son fieles, estarán con Él en las mansiones celestiales, porque el Señor fue el que determinó que ese niño llegara a nacer y viviera 10 minutos, 15, no más que eso. Ahora tienen un segundo hijo, que es nuestra luz. Es medio loco, salió igual que el padre y que el abuelo, pero es hermoso y lo disfrutamos. Siempre vienen a recibir el sábado y a cenar los viernes con nosotros. Pero con esto quiero decirles que la voluntad de Dios se hace siempre, aun cuando el resultado no sea el que nosotros estamos esperando. El resultado es el que Dios está esperando. Y tenemos que estar atentos a eso, porque en estos tiempos en los que vivimos, que son los tiempos finales de la historia, muchas personas van a descender al descanso. Porque Dios, en su amor, Él quiere que sus hijos se salven. No que sus hijos pasen por pruebas, no que sus hijos pasen por desesperanzas. Es más, tengo una cita de Elena de White que nunca la había leído y que cuando la vi dije: Dios es maravilloso. Los había puesto en el jardín del Edén
a Adán y a Eva, y Dios los tenía que probar si su fidelidad era, su amor los hacía aptos para continuar en el jardín del Edén, pero no les dio una prueba difícil. Escuchen lo que dice Elena de White. Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás, el originador del pecado, cuando colocó sus propias ideas por encima de las órdenes de Dios y procuró dejar sin efecto la ley de Dios por medio de su razonamiento engañoso. Cuán ansiosamente esperaban para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban a sí mismos, ¿transferiría la santa pareja su fe y amor del Padre y del Hijo a Satanás? ¿Aceptarían sus falsedades como verdad? ¿Sabían que podrían refrenarse de tomar el fruto obedeciendo el mandato positivo de Dios? ¿O podrían violar la orden expresa de su Creador? Les fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido provisto. Cuando fueron tentados, no tenían hambre. Dios se preocupó que fueran tentados en la prueba más fácil, más simple. Dice Elena de White, se dispuso el plan de salvación de tal forma que cuando Adán fue probado, la tentación fue apartada de él todo lo posible. Cuando Adán fue tentado, no tenía hambre. Esto ustedes pueden encontrarlo en el tomo 7A, que tiene todos los escritos de Elena de White sobre el comentario bíblico. Está en el comentario del capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Así que esto que les acabo de leer está allí, lo pueden leer ustedes también en el comentario bíblico adventista, tomo 7A, no el 7, el 7A, que es el que trae los comentarios de Elena de White. Y esto es maravilloso porque nos muestra que Dios no quiere que nosotros pasemos por necesidades inútilmente, como cualquier padre. Por eso lo que estaba mencionando José y que todos los padres hemos experimentado, no queremos que nuestros hijos sufran, queremos alivianarles el camino lo más que se puede. A veces sabemos que alivianarles demasiado el camino no sería bueno para ellos. Entonces lo que hacemos es estar al lado de ellos por si caen. Si caen, entonces nosotros estamos ahí para levantarlos, para curarlos, para ponerlos de pie y ponerlos en el camino nuevamente. Esta es la introducción, mis hermanos, y con esta introducción yo quiero llamar la atención a lo que sigue a continuación. Esta generación verá a Jesús venir en gloria y majestad. Pero no va a ser fácil, porque el enemigo está atento a destruir a todos los hijos de Dios que muestren fidelidad a Dios. Porque el objetivo del enemigo es destruir para que Dios no pueda llevar adelante su plan. Volvemos a Adán, volvemos a la creación, volvemos al tomo 7A, el comentario del capítulo 2 de Génesis, versículo 16. Escuchen cuál es parte del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios cuando creó a este planeta?
Dios no creó este planeta porque no había nada en esta parte del universo y miró y dijo, bueno, en esta parte del universo, en la Vía Láctea, no hay ningún planeta habitado, vamos a crear un planeta habitado. No fue esa la razón. Cuando Dios creó este planeta, ya Satanás había sido echado. Cuando Dios creó otros planetas anteriores al nuestro, Satanás todavía no había sido echado. Así que este planeta tiene una razón especial de su creación. Y lo dice Elena de White. También lo dice Jesús, ¿no? Cuando se enfrenta a los saduceos, pero ya vamos a ir a eso. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero, el sendero de la lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios con los seres humanos? Repoblar el universo. ¿Cómo repoblar el universo? Claro, cuando Adán se rebeló, fue echado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles. Allí quedó un hueco. Dios creó al ser humano y si el ser humano pasaba la prueba, sus descendientes, Dios le dijo a Adán, creced y multiplicaos, ¿verdad? Sus descendientes iban a multiplicarse hasta que llegaran al número en el cual completaran la cantidad de ángeles que faltaban en el cielo. Por eso Jesús, hablándole a los saduceos, les dice, ignorantes, leéis las escrituras pero no las entendéis. ¿No sabéis que seremos en la resurrección, seremos como los ángeles? No dice seremos como los habitantes de otros mundos. Seremos como los ángeles. ¿Por qué? Porque iremos a la Nueva Jerusalén a usar las habitaciones que pertenecían a los ángeles caídos. Por eso en Juan, capítulo 14, Jesús le dice a los discípulos, me voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, les prepararé el lugar y vendré otra vez para llevarlos conmigo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas casas, muchas habitaciones hay. No las voy a crear, solamente las voy a preparar para ustedes. Ya están creadas, pero están vacías. Desde hace milenios que están vacías, porque sus habitantes están aquí en la tierra, echados por haberse rebelado en contra de Dios. Ese es el plan que Satanás quiere destruir, quiere impedir que se lleve adelante. Por eso sigue luchando contra los cristianos, porque Jesús ya ganó en la cruz. ¿Qué importancia tiene ahora que Satanás siga peleando si él ya está derrotado? Ya perdió, Jesús ganó en la cruz, Jesús nos redimió, pero el número de redimidos todavía no está completado. Satanás sabe cuál es ese número, nosotros no sabemos. Obviamente que Dios lo sabe. Los ángeles también lo saben. Es un número probablemente de miles de millones de seres celestiales que ahora son demonios sirvientes de Satanás y están viviendo aquí en la tierra.
en ese abismo donde dice los ángeles, los demonios que estaban en los gadarenos, cuando el Señor los va a liberar, le dice, Hijo del Dios Altísimo. Fíjense ustedes, ¿no? El nombre que utilizan los ángeles para referirse a Jesús. Hijo del Dios Altísimo, el nombre que usaban en el cielo. ¿Cómo le decían? Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y eso es lo que dicen, no nos envíes al abismo. Es un lugar horrible. No queremos estar allá. Por favor, no nos envíes allá. Y al final se van a los cerdos y se tiran desde un barranco. Satanás conoce el número y él quiere impedir que ese número se complete. Es la última esperanza. Él sabe que Jesús ya nos redimió con su muerte y su resurrección, pero sabe que hay que completar el número. Entonces él piensa, si mato a todos los cristianos, el número no se completa. Si no se completa el número, Dios no puede terminar con su plan y no puede venir. Y me da más tiempo a mí. Y ese es el odio que Satanás tiene hacia los hijos de Dios. Quiere destruirlos. Satanás sabe que la muerte de un cristiano generalmente es semilla para que crezcan muchos otros cristianos. Por eso lo que está haciendo en este tiempo de la historia es lo que nunca pudo hacer antes. Nunca pudo tener el control de todos los individuos del planeta Tierra. Siempre a alguno se le escapaba. Siempre había fallas en ese sistema de control a través del Imperio Romano, a través de los persas, a través de los egipcios. Siempre había alguna falla. Durante el Imperio Romano y de allí para acá, Europa se dividió, el planeta se dividió, no era posible agarrar a todos los cristianos, los fieles hijos de Dios. El planeta se hizo más grande con el descubrimiento de América, ¿no? Y América abrió está en la profecía también, Apocalipsis 12, perdón, abrió su boca para ayudar a los cristianos, el nuevo mundo le dio todo un continente de libertad donde podían huir los hijos de Dios. Pero hoy día, año, si quieren ustedes, 2025, porque ya estamos acá, a un paso, los sistemas de control que Satanás ha desarrollado, que Dios le permitió que los desarrollara, forma todo parte del plan de Dios también. Porque los sistemas de control también están haciendo posible que hagamos esta teleconferencia a través de todo el mundo. Hay hermanos de todo el mundo conectados aquí. Y los que lo verán en los videos luego. Todo eso es posible gracias al desarrollo de la tecnología que Satanás quiere utilizar para mantener al pueblo de Dios controlado también. Por eso tenemos que aprender a usar estas tecnologías en la medida de lo posible para la proclamación del Evangelio, no depender de ellas, porque también van a ser nuestros vigilantes. Entonces tenemos que aprender a dejarlos de lado, ¿no? Eso forma parte del plan de Satanás en este tiempo. Introducirle a la gente microchips, sistemas que no puedan ellos dejar. Si Satanás me quiere perseguir a mí, yo abandono mi teléfono y listo, y soy libre. Pero ¿qué hace Satanás? Dice, te pondré una marca adentro del cuerpo para que no te la puedas sacar, no la puedas dejar, y te voy a seguir a través del satélite. Eso es lo que va a pasar, es lo que está pasando desde hace varios años, pero no nos damos cuenta. Mis hermanos, hubo un quiebre hace 5 años. Hace 5 años, en diciembre del 19, en China, detectaron el COVID-19. Por eso dice 19, porque fue en el año 19. Y en 3 meses, desde diciembre del
2019 hasta marzo del 2020, en esos 3 meses terminaron encerrando a todo el mundo. En marzo del 2020 encerraron a todo el mundo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Aprendimos algo? Mucha gente aprendió algo. Mucha gente aprendió que es fácil encerrarlos en las ciudades. Y como el hermano José Medina, salieron al campo. Muchos salieron al campo. ¿Cuántos de esos eran adventistas? Muy pocos. Porque los adventistas dicen que creen en Dios, pero no creen en Dios. Creen en ellos mismos. Los adventistas dicen o decimos que tenemos la verdad, pero no es verdad. No es verdad que tengamos la verdad. Nosotros vivimos en una fantasía. Creemos que porque nuestros pioneros estudiaron y lograron acceder a muchos conocimientos de la verdad, eso se transmitió hacia nosotros, como los judíos en la época de Jesús, que decían, nuestro padre es Abraham, y eso no te salva. Se los dijo Jesús, eso no los salva a Abraham, pero a ustedes no, porque ustedes son asesinos. Y lo mismo nos dice a nosotros, los adventistas, que ni siquiera leen la lección de la escuela sabática, no leen la Biblia, no leen nada. Simplemente van a la iglesia a escuchar, a calentar los asientos, a cantar algunos himnos, a regocijarse con lo que le pasó a otros, pero no quieren vivir una experiencia de fe. Nadie quiere vivir una experiencia de fe, porque vivir una experiencia de fe trae aparejado un montón de circunstancias como la que relató el hermano José. Hay que esperar ansiosamente 9 meses a ver cómo nace este bebé y qué problemas traerá y si se podrán solucionar. Eso es fe, creer que es fe, que el Señor lo puede hacer, y lo puede hacer, y lo ha hecho, pero en otras circunstancias no lo ha hecho. Estamos preparados para eso porque tenemos que prepararnos para esas circunstancias en las que el Señor no va a hacer lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Mis hermanos, vivimos atormentados por nuestros problemas, pero el enemigo se mueve a través de sus dirigidos que están en los altos puestos del mundo. El papado se mueve permanentemente, avanzando también en su plan de dominación del planeta Tierra. Y aunque nosotros no lo podemos ver o no lo queremos ver, va avanzando a través de la Agenda 2030 o a través del jubileo del año 2025. ¿De qué año? 2025, cada 25 años, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que hacer un jubileo cada 50 años. Pero la Iglesia Católica hace lo que se le da la gana, entonces ellos lo hacen cada 25 años. En estos jubileos pasa de todo, la gente peregrina hacia Roma, hay grandes colectas, o sea, la gente trata de estar bien con Dios, que en realidad es estar bien con la Iglesia Católica, que es la que impone estos jubileos. Y la Iglesia Católica quiere en este año del jubileo 2025 hacer reformas en el planeta Tierra, porque las cosas que están ocurriendo en el planeta Tierra parecen darle la razón a la Iglesia Católica o a quienes proclaman que hay un cambio climático. España, Valencia, Barcelona, toda la costa del Mediterráneo estuvo inundada hasta hace pocos meses o semanas. Pasa lo mismo en todas partes del mundo. Terribles ciclones, huracanes, incendios, terribles olas de frío. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. No, los que no viven en Argentina no saben a veces la diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
Pero los que viven en Estados Unidos saben que hay una ciudad de Nueva York y hay un estado de Nueva York, y no son lo mismo. Bueno, aquí ocurre lo mismo. La ciudad de Buenos Aires es un conglomerado de millones de personas, más o menos 14 millones de personas, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero yo vivo a 200 kilómetros de allí, en medio del campo, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es muy grande, pero es una llanura. Y las llanuras son propicias a desarrollar tornados. Y acá pasan tornados todos los años, 1 o 2 tornados hay. Pero eso es desde el año 2000 para acá. Antes los tornados eran 1 cada 5 años o 6 años. Y desde el año 2000 para acá se han ido acelerando. Y a veces hay 3, 4, 5 tornados en el año. Pero el Señor nos trajo acá y Él nos protege. A pesar de que en una oportunidad se nos voló medio techo de la casa por un tornado que sopló mucho tiempo, vientos de 80 kilómetros por hora durante 5 horas seguidas, sin descanso. Y el Señor provee todo eso. Por eso tengamos fe que el Señor nos dice: salgan y aprendan de mí, aprendan de la naturaleza que he creado, aprendan de mirar las obras de mis manos y no las obras de las manos del hombre. Porque ustedes confían en las obras de la mano del hombre, pero no confían en mí. Y vuelvo a tomar otra vez lo que el Señor hizo para Adán y Eva. Escuchen. Comentario también del tomo 7a, Génesis 2:15, dice así: Adán tenía temas como motivos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era un cielo en miniatura. Dios no creó al hombre meramente para que contemplara las gloriosas obras de Dios. Por eso le dio manos para trabajar, así como mente y corazón para meditar. Si la felicidad del hombre hubiese consistido en no hacer nada, el Creador no le hubiera asignado un trabajo a Adán. El hombre había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. Y hoy en día la gente ni quiere trabajar ni quiere meditar. Pero Dios dijo las dos cosas. ¿Cuál es el gran problema de los cristianos hoy en día? Justamente que no quieren estudiar la palabra de Dios. Se contentan con lo que estudiaron otros. No quieren estudiar por sí mismos. Y esto es peligroso para el cristiano. Es peligroso. Porque voy a poner un ejemplo. Ustedes imagínense una persona que necesita correr una carrera y que esa carrera es cuestión de vida o muerte. Entonces va al gimnasio todos los días, así como estudiamos la lección de la escuela sabática, así como vamos a la iglesia. Va al gimnasio todos los días. ¿Pero qué hace en el gimnasio? Se pone ahí a mirar cómo otros hacen ejercicio. Y está 1 hora por día mirando cómo hacen ejercicio. Y se le mira que cómo levanta las pesas, y el otro que cómo hace flexiones, y el otro que anda en bicicleta. ¡Qué fantástico! 1 hora. Se vuelve a su casa. ¿Qué beneficio tuvo? Ningún beneficio. Simplemente perdió 1 hora de su tiempo. Y esto es lo que hace el cristiano. No se está preparando para los eventos finales. Está viendo cómo otros se preparan. Está viendo cómo otros escriben, cómo otros leen, cómo otros estudian, cómo otros predican. Mientras tanto pasa el tiempo. Y la hora de la prueba está llegando. Así como llegó el año 2020, y la mayoría de la gente no estaba preparada. De tal manera no estaba preparada que durante todo el año 2020 estuvieron rogando por una vacuna. Y cuando vino la vacuna, salieron corriendo a ponerse la vacuna.
corriendo, felices de que ahora sí, ahora, gracias, tenemos la vacuna. ¿Era la solución? ¿Era la solución? Muchos creen que sí. Muchos murieron por esa solución. ¿Cuál era la solución contra el virus? ¿Cuál era la solución? Una vida sana, una vida con alimentos sanos, con aire puro, con sol, con agua pura, una vida con ejercicio, una vida dependiendo de Dios. No quiero ponerme de ejemplo, nunca me gusta ponerme ejemplo, pero puedo relatarles cuál fue mi experiencia, como cualquiera que relata su experiencia. Durante el año 2020 no tuve miedo y durante el año 2021 no me dejé pinchar. No. Confianza en Dios, que los consejos de Dios son útiles. Y no es que no tuve la enfermedad, la tuve, pero la pasé como he pasado cuantas gripes a lo largo de mi vida. 2 o 3 días, ya está, se terminó. ¿Era dura? Sí, era dura. El primer día me dolía como si me hubiera atropellado un camión. Pero pasó. Porque confío que los consejos de Dios a través de su sierva son útiles para todo. Y es lo que yo les digo a todos mis hermanos, confíen en Dios y pónganse a prueba ustedes mismos. El Señor los dice, probadme ahora en esto. Vean si no habré de actuar en cada uno de ustedes. No lo estamos haciendo. En nuestras iglesias ni siquiera se les recomienda a los hermanos el tipo de alimentación que tenemos que comer. Ni siquiera. Porque los que tendrían que decir eso no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo van a recomendarle a otros algo que ellos no están haciendo? Los alimentos que tenemos a nuestro alcance en esta sociedad moderna están contaminados de alguna u otra forma. Aunque nos dicen, bueno, están pasteurizados porque se han tomado medidas de seguridad. No, tienen un montón de aditivos y químicos que son nocivos para la salud. Y hemos perdido todas esas banderas que tenía la Iglesia Adventista fundacional, la de nuestros pioneros, la de esos hombres que tuvieron que cambiar sus hábitos. Elena de White relata que a ella le gustaban ciertas cosas que tuvo que cambiar y dejar de lado, como por ejemplo la carne de cerdo, que la tuvo que dejar de lado porque Dios decía que eso era malo. Pero la mentalidad de las iglesias cristianas de la época no se cuestionaban eso, tampoco se cuestionaban el tema del cigarrillo. La iglesia adventista fue la primera y la única durante décadas, hasta la década de 1950, que denunciaba el mal del cigarrillo. Y todos lo negaban, todo el mundo lo negaba. ¿Dónde están esas banderas ahora? ¿Dónde están esas banderas de la salud? Los hermanos adventistas que vivieron más de 100 años fue porque vivieron de acuerdo a ese régimen. La generación actual de adventistas no creo que van a llegar a los 100 años. Se van a morir antes porque no son fieles a ese régimen. Pero tienen que la generación actual tiene que pasar una prueba que no va a pasar nadie más. El mundo, es más, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estamos viviendo en una tercera guerra mundial. Hace varios años, casi podría decirles que desde el 2020 o desde diciembre del 19, cuando se encontró el virus del COVID-19, el virus, bueno, el bicho este. No sé si se dieron cuenta que ya comenzó esa guerra mundial. Claro, no es igual a las anteriores guerras mundiales, pero es una guerra mundial, porque se está peleando en todos lados. ¿No hay armas nucleares? Todavía no.
pero se están amenazando permanentemente. ¿Cuál es la diferencia entre que no caiga un arma nuclear y que caiga un arma nuclear? Unas pocas horas o minutos. Aprieta un botón y en pocos minutos, listo. Voló una ciudad o lo que sea por un arma nuclear. Y nosotros tan tranquilos. Dios está en control, por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último. No estamos preparados para eso. El gran problema de esta generación es que es ciega. Por eso el mensaje de la Odisea dice, tú crees que ves, porque tienes muchas pantallitas a tu alrededor, de grandes dimensiones, de pequeñas dimensiones, las llevas a cualquier lado. Tú crees que ves, no ves nada. Todo lo que se está haciendo detrás de bambalinas. Y te están distrayendo con estas pantallas para que no veas realmente cómo está actuando Satanás. Satanás está preparando sus armas también para destruir. Cuando la gente aprende, cuando la gente sabe realmente lo que sabe, en el momento del examen. Para eso son los exámenes, ¿no? Para ver cuánto realmente sabíamos. Y viene el examen. En poco tiempo viene el examen. Ya hubo un examen, fallamos. Como iglesia adventista recontra fallamos. Porque la iglesia que tenía que levantarse a proclamar las verdades del sistema de salud adventista falló. Porque lo único que dijo fue, vayan y vacúnense. Aquí en Argentina, se armó un revuelo entre las iglesias porque la Unión Argentina dijo que los ancianos y los diáconos constataran si la gente se había vacunado antes de entrar a la iglesia. Y los ancianos, no los pastores, y eso es lo que a mí más me duele, no los pastores. Los ancianos de iglesia dijeron, yo no soy policía, nunca le negué la entrada a mi iglesia a nadie y no se la voy a negar ahora, no me importa. Y hubo ancianos que escribieron cartas a la asociación y le dijeron, esto no puede ser, no lo vamos a hacer. Y eran ancianos de iglesias grandes, de 1000 miembros. Dijeron, no lo vamos a hacer, no cuenten con nosotros para estar vigilando a nuestros hermanos. Pónganse ustedes. Claro, no tienen tantos pastores como para vigilar a todas las iglesias, entonces no lo hicieron. Dijeron, bueno, tómenle la temperatura, qué sé yo. Si tiene temperatura, que no entre. Pónganse un barbijo. Está bien, pero a la iglesia tenemos que ir. Dios está ahí. La gente, le decimos a la gente que somos un pueblo saludable y ahora le vamos a decir, no, tenemos miedo porque el bicho los va a enfermar. Pasaron 5 años, hermanos. ¿Ustedes creen que estos 5 años fueron en vano, que no nos acercan a la venida de Jesús? Claro, estamos 5 años más cerca de la venida de Jesús. Y el tiempo se está terminando. Lean la experiencia de Adán. Puedo leérsela de nuevo. Hay otro maravilloso escrito. Si no lo tienen en el tomo 7A de los escritos de Elena de White, cómprenselo. Aunque no tengan el resto de comentarios, es bueno tener todo el comentario, pero por lo menos tengan ese tomo. Dice, comentario de Elena de White, capítulo 3 de Génesis, versículo 15. ¡Qué amor! ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria dispuesto a humillarse descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída.
Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Con esta cita solucionamos un problema. Algunos dicen que Jesús no vino con la naturaleza caída, sino con la naturaleza que tenía Adán antes de la caída. Pero esta cita es definitiva. Dice, vendría, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate. La naturaleza caída, no la naturaleza anterior. Y acá dice, colocaría sus pies en las pisadas de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Probablemente lo que quiere decir es que Jesús transitaría en el planeta Tierra la misma cantidad de años que transitó Adán en el cielo antes de la caída. ¿Cuántos años transitó Jesús acá? 33 años, más o menos. 33 y media, 34, más o menos. No tenemos el cómputo seguro, pero más o menos. Entre 33 y 35 años, si quieren. ¿Cuánto tiempo transitó Adán antes de que cayera en la tentación? Probablemente la misma cantidad. Por lo tanto, cuando dice que habría Elena de White dice que el planeta experimentaría 6.000 años de pecado, que Satanás obraría durante 6.000 años, y estamos en el año 2025. Estamos llegando al final de esos 6.000 años. Aceleradamente. Nos encontramos a las puertas. El Señor está preparando un pueblo. Muchos irán al descanso. Es lamentable, pero así dijo el Señor. Él se compadece de los débiles. Él sabe que no todos podrán pasar por la gran tribulación. Solamente los que están preparados. Y los que no puedan pasar porque están débiles, porque están ancianos, porque son muy pequeños, porque tienen problemas de salud. ¿Quién sabe? El Señor es el que decide. Él los va a llevar al descanso con anticipación. En su inmenso amor, los está llevando. Yo le pregunté eso al Señor en el año 2018. En el año 2018 yo escuché una predicación de un pastor adventista que admiro y quiero mucho. Y él dijo que estábamos entrando en los últimos momentos de la historia del planeta Tierra, especialmente después que la Iglesia Adventista en el Congreso del 2015 desplazó a Elena de White como la profeta del Señor, la bajó a un segundo nivel y retrasó la inminencia de la venida de Jesús diciendo que pronto vendrían. O sea, cambios innecesarios, ¿no? Y a mí me llamó la atención y yo dije, este pastor tendrá razón. ¿Será que Dios está hablando a través de este hombre? Me parece sincera, pero sincero no quiere decir que sea la verdad. Y estoy acostumbrado, como deben estar ustedes, a orar siempre con el Señor. Y le dije, Señor, lo que está diciendo este pastor, ¿está aprobado por ti? Si estamos entrando en los momentos finales de la historia, ¿qué pasará con aquellos que son débiles? Nosotros teníamos a nuestro cuidado a mis suegros. Mi hermana mayor cuidaba, una de mis hermanas, en realidad no la mayor, la segunda, cuidaba a mi mamá.
Mi mamá, 86 años en ese momento. Mis suegros, alrededor de 87 años. Yo dije, Señor, ¿qué pasa con ellos? Están viejitos. ¿Qué harás con ellos? Y el Señor no me respondió nada en ese momento. Pero unos días después, mi esposa cumplía 60 años y decidimos ir a una localidad cerca de la costa, en Buenos Aires. Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires es una costa sobre el Océano Atlántico. Y habíamos ido ahí, era el mes de octubre, a pasar 3 días para celebrar el cumpleaños de mi señora. Y vamos a volver el día del cumpleaños, o sea, el día siguiente del cumpleaños. Nos despedimos de mis suegros, ellos vivían acá en nuestro campo, en el campo junto con nosotros, en una casa aledaña, cerquita, unos 60 metros. Nos fuimos a la mañana, saludamos a mi suegro, a mi suegra. Bueno, nos vemos dentro de 3 días. Y el día del cumpleaños de mi señora nos habíamos levantado temprano, fuimos a la playa. A mi esposa le encanta buscar caracoles y todas esas cosas que se encuentran en las playas. Y volvimos al hotel y en esos veo la llamada de mi suegro. En la playa no había señal de teléfono, así que, pero vi que mi suegro había llamado 3 veces. Entonces, cuando llama esa tercera vez a mi teléfono, le digo a mi esposa, mira, te está llamando tu papá, seguramente te llama para saludarte por tu cumpleaños. Y ella toma el teléfono, contenta, dice, hola papá, ¿cómo estás? Y se le empieza a transformar el rostro. Dice, papá, no me podés decir eso, papá. Papá, no te puedo creer. No, papá, ¿es en serio? Y yo que no estaba escuchando le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no me podés decir que mamá murió. ¿Cómo que murió? Pero si estaba perfecta de salud, ¿cómo que murió? ¿Así de repente? Sí, el Señor tenía un mensaje a través del fallecimiento de mi suegra. La noche anterior, mi suegra le había comentado a mi suegro, dice, qué terrible cómo están las cosas en el mundo. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a pasar estos momentos tan difíciles? Mira, tantos desastres, tantas cosas terribles. Seguramente Jesús ya está por venir. Y mi suegro dice, bueno, oremos. Y se arrodillaron a orar de una manera especial, no esas oraciones que uno hace porque se va a dormir, porque se levanta, porque va a desayunar, a almorzar. No, una oración especial de consagración esa noche. Y esa noche ella falleció mientras dormía. No se enteró que murió. Cuando se despertó mi suegra a la mañana siguiente, quiso despertar a mi suegra y no pudo. Y ahí fue cuando nos empezó a llamar a nosotros. Y entonces yo le dije, bueno, señor, ya entendí porque mi suegra estaba muy bien de salud, a pesar de que tenía 87 años. Y tú la llevaste de esta manera para decirme, sí, Daniel, yo me voy a llevar a los débiles. 2 años después se llevó a mi mamá y a mi nieto. O sea, mi mamá de 88 años, mi nieto de 15 minutos de haber nacido. Y yo le dije, Señor, sí, ya entiendo lo que quieres decirme, que tú nos amas tanto que aún en la muerte es un beneficio. Y los que quedamos vivos, ¿estaremos listos? Y el Señor nos dice, sí, van a estar listos siempre y cuando dejen de confiar en ustedes y confíen en mí. Yo puedo ayudarlos a cruzar el Mar Rojo y el Jordán.
y el océano Atlántico o el Pacífico no es problema para mí. Solamente pónganse en mis manos. Porque saben, los 144.000, ese grupo tan especial, lo es porque tiene una confianza plena en su Señor. Y mis hermanos, vamos a leer otra vez el versículo que se encuentra en Mateo capítulo 25, que es el versículo tema de todo esto. Y es para terminar. Mateo capítulo 25, desde el capítulo 25, desde el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. No le dirá a todos, solamente a los que estén a la derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si esto quedara así, nosotros no sabríamos exactamente quiénes son los de la derecha. Pero esto no termina acá. Sigue 2 versículos más. Y dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Esto está hablando de lo que el cristiano hace sin darse cuenta de a quién lo está haciendo. Leamos 2 versículos más. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mis hermanos más pequeños. Esta es la solución de la vida del cristiano justo. Mirar al prójimo, ayudar al prójimo, tender la mano, visitar enfermos, visitar presos en las cárceles. Esto es lo que tenemos que hacer. Dejar de mirar nuestro ombligo, dejar de mirar para adentro, dejar de mirar nuestras necesidades, dejar de mirar nuestros dolores. El mundo necesita un ejército de gente buena, que ayude, que dé una mano. Aunque digan: no tengo tiempo, pero tenés que tener tiempo, porque no se lo estás haciendo a esa persona, se lo estás haciendo a Jesús, que tuvo tiempo, tuvo más de 30 años para dedicarnos a nosotros, de una vida pura, para que nosotros aprendiéramos cómo es el camino que conduce a la vida eterna. Porque eso es lo que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a tu Padre si no es a través mío. Y esto que acabamos de leer es ese a través mío. Todo lo que le hiciste a uno de estos mis pequeños. Y él les dice pequeños, pero tal vez es gente de 50 años o mayor, 70, 80. Pero son pequeños para él porque son débiles. A muchos los llevará al descanso porque son débiles. Pero tal vez está esperando que tú dejes de ir al gimnasio a mirar cómo otros se entrenan y que comiences a entrenarte, porque la hora ha llegado. Es mi deseo que puedas participar de ese grupo de los 144.000. Pero no tiene mayor importancia. Lo importante es que tú estés
en el cielo, con todos los millones de redimidos, de todas las edades. Si te toca estar en la generación final, en el momento final de la historia, y pasar las pruebas, mucho mejor. Tendrás privilegios que ningún otro tendrá. Podrás ir por todos los planetas del universo acompañando a Jesús, como si fueras una guardia pretoriana del Rey de Reyes. Privilegio especial. Y quienes participan de este mensaje, del tercer ángel, tienen la posibilidad de formar parte de ese grupo. Yo deseo que tú estés allí. No te conozco personalmente, no sé quién eres, no conozco tus necesidades, pero Dios te conoce personalmente. Él conoce tus necesidades. Él te ama con un amor infinito. Él abre sus brazos y dice, ven a mí, yo te protegeré. Que cada uno de nosotros pueda experimentar esa sensación de protección que el Señor nos está ofreciendo gratuitamente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.